En la boda de mi hermana, mi madre me impidió entrar, avergonzada de mi profesión de diseñadora pobre. Sonreí y me fui. Días después, el vestido se rasgó. Al abrir la factura, mi madre descubrió la verdad y un registro de 98 llamadas perdidas. El miembro del personal en la puerta sonrió de esa forma en que lo hace la gente cuando le han dicho que sea educada sobre algo desagradable. Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista. Detrás de él, 200 sillas blancas miraban hacia un altar cubierto de hortensias, de ese tipo azul-violeta que solo crecen bien en la costa de Georgia si las plantas en suelo ácido y les hablas como a niños. Sabía esto porque Madison me había enviado 11 mensajes de texto sobre las hortensias en marzo. Pero no me envió ningún mensaje sobre la lista de invitados. Yo sostenía un portatrajes. Dentro había un alfiler de repuesto para recoger la cola, un carrete de hilo color marfil y un kit de costura en miniatura. Había empacado a las 5 de esa mañana por si la cola se enganchaba en la pata de una silla o la cremallera se atoraba en la pedrería cerca de la cadera, lo cual pasaría porque le había advertido a Madison sobre esa costura 3 veces y ella había respondido, «Estará bien, Emily. Deja de preocuparte». Había conducido 40 minutos para dejar de preocuparme en persona. El hombre en la puerta volvió a mirar su tabla con pinza, como si tal vez mi nombre hubiera aparecido en los últimos 4 segundos. No lo había hecho. Vi su bolígrafo flotar sobre las letras M. Miller. Debería haber estado justo ahí, entre Martins y Michei. Pero había una línea trazada en ese espacio. No un hueco, una línea. Alguien me había tachado. Mis costillas hicieron algo extraño. Se tensaron y luego se quedaron quietas, como una respiración contenida que olvidó soltarse. Detrás del hombre, a través de las puertas francesas abiertas, podía ver las primeras filas llenándose. Los Sterling a la izquierda, nuestro lado a la derecha. La tía Linda ajustándose el sombrero. Mi primo Hunter en su teléfono. Y en algún lugar adentro, más allá del vestíbulo y del cuarteto de cuerdas que afinaba sus instrumentos, mi hermana estaba parada frente a un espejo de cuerpo entero usando el vestido que yo había pasado 92 días haciendo a mano. 92 días. Esos son 3 meses de turnos de 14 horas en un estudio que huele a almidón y café frío. 3 meses bordando a mano un corpiño a las 2 de la mañana porque la luz es diferente a esa hora y captas errores que pasarías por alto al mediodía. 3 meses cortando encaje francés tan fino que se deshacía si respirabas mal sobre él. Una vez estornudé durante una prueba y perdí un panel entero. El vestido valía $18,000. Madison le dijo a los Sterling que costaba $40,000. No me enteré de eso por Madison. Me enteré por el chat del grupo familiar hace 3 meses cuando ella publicó una captura de pantalla de un recibo del estudio Isabelle Dupont de Nueva York. Una diseñadora que no existe, por un precio que yo nunca cobré porque yo nunca cobraba nada. Mamá se aseguró de eso. Me volví para buscarla y ella ya estaba allí, a 2 metros de distancia, en un traje color espuma de mar con botones de perlas, de pie junto a una columna como si hubiera estado esperando. No sorprendida, no avergonzada. Sostenía un programa del evento, de esos con un lazo atado en el pliegue. Y me miró de la forma en que miras una mancha en un mantel. Algo con lo que preferirías no lidiar delante de las visitas. Mamá. Ella levantó la barbilla. Eso significaba que estaba a punto de decir algo que había ensayado. Ya discutimos esto, Emily. No discutimos nada. Enviaste un mensaje a las 11 de la noche diciendo que el lugar estaba a su máxima capacidad. Y lo está. Hay 40 sillas vacías, mamá. Las conté desde el estacionamiento. Ella exhaló por la nariz. Una especialidad de Eleanor Miller, la exhalación. Eso significa que la has avergonzado al tener razón. No podemos permitir que una diseñadora pobre avergüence a la familia, dijo. No estaba susurrando, ni siquiera intentaba bajar la voz. El miembro del personal de repente encontró su tabla con pinza muy interesante. La miré el programa en sus manos, el lazo, que era de color rosa rubor porque Madison quería que todo fuera rosa rubor. Yo misma había teñido ese lazo. De hecho, Madison me pidió que lo combinara con la faja del vestido. Lo hice a la medianoche en el fregadero de mi cocina,
Pero eso no estaba en los créditos del programa. Algo detrás de mi esternón se aplanó. No se rompió. Quiero ser precisa al respecto. Se aplanó como una nota que deja de resonar, como si le hubieran sacado el aire a algo que llevaba inflando durante 29 años. Miré más allá de ella, a través de las puertas. El vestido se movió. Madison girando para alguien. El flash de una cámara. La falda atrapó la luz y la devolvió de esa manera en que solo lo hace la seda charmeuse. Cuando el corte al bies es correcto. Y el mío era correcto porque lo había cortado 2 veces para estar segura. Apreté un poco más el portatrajes. El kit de emergencia que llevaba dentro era para ella. Había conducido 40 minutos para proteger un vestido usado por una mujer que le había dicho a sus suegros que estaba hecho por alguien que no existe. Así que sonreí. Disfruten su día. Me di la vuelta, caminé de regreso a mi auto y puse el portatrajes en el asiento del pasajero como si fuera una persona. Me senté allí por un momento con ambas manos en el volante. El motor estaba apagado. El estacionamiento estaba lleno de sedanes de los Sterling, SUV de alquiler y una camioneta de catering de una empresa a la que Madison también le había pagado de menos, aunque esa es otra historia. 92 días. Eso fue lo que me tomó hacer el vestido. A mi madre le tomó 12 palabras deshacerme a mí. Conduje los 40 minutos de regreso a Savannah con ambas ventanas bajadas porque el aire acondicionado de mi Honda Civic había muerto en julio y había estado demasiado ocupada cosiendo un vestido de novia como para arreglarlo. La humedad de octubre colgaba de mis antebrazos como algodón húmedo. El musgo español se desdibujaba a ambos lados de la carretera, y en algún lugar cerca de la milla 14, el portatrajes en el asiento del pasajero se movió, la cremallera tintineó, y el sonido fue tan pequeño y tan estúpido que mi garganta se cerró. No lloré. Quiero que eso quede registrado. Presioné la lengua contra el paladar, un truco que aprendí a los 15 años, el día de Acción de Gracias en el que Eleanor le dijo a la mesa que Madison había entrado a la Universidad Estatal de Florida y que yo todavía estaba descifrando las cosas. Lo cual era su forma de decir que había elegido una beca de costura en lugar de un título de verdad. Y mantuve la lengua ahí hasta que el sentimiento se aplanó en algo con lo que podía conducir. ¿Fue el olor del portatrajes lo que me quebró? No el recuerdo, el olor. Cedro y lavanda de las bolsitas de cajón que usaba para guardar la muselina. Madison solía robar esas bolsitas y ponerlas en su casillero de la escuela porque olían a caro. Ella tenía 14 años. Yo tenía 10. Las había hecho a mano con restos de tela y flores secas del patio trasero. Cuando Eleanor se enteró, dijo: «Deja que tu hermana las tenga, Emily. Tú siempre puedes hacer más». Yo siempre podía hacer más. Madison necesitaba un disfraz de Halloween, Emily podía hacer uno. Madison rasgó su vestido de graduación, Emily podía arreglarlo. Madison quería bolsos de tela personalizados para su iniciación en la hermandad, Emily hizo 12, uno para cada hermana novata. Madison no mencionó quién los hizo. Eleanor tenía una frase para eso. La usaba de la misma manera en que otras madres usan un pote quiero, casualmente, sin comprobar si el mensaje llegaba. Madison es el rostro. Tú eres las manos. Las manos. Como si yo fuera una parte del cuerpo que alguien extravió en una reunión familiar. Como si Madison fuera el escaparate de la tienda y yo el cuarto trasero donde se ensamblaban las cosas. La metáfora le funcionaba a Eleanor porque significaba que nunca tenía que darme crédito y nunca tenía que explicar a Madison. Era eficiente. Se lo reconozco. Me gradué de SCAD, Universidad de Arte y Diseño de Savannah, con una licenciatura en fibras y especialización en construcción textil. Lo pagué yo misma, becas, un programa de trabajo y estudio en el departamento de vestuario, y un trabajo de fin de semana haciendo dobladillos en cortinas para una casa de retiro. Eleanor no asistió a la ceremonia de graduación. Envió una tarjeta que decía, orgullosa de ti, con un signo de exclamación que de alguna manera se sentía sarcástico. Madison me envió un mensaje de texto, felicidades. ¿Puedes hacerme un vestido para mi cena de aniversario, por cierto? No había signos de interrogación. No era una pregunta.
El estudio vino después, una habitación de 12 por 4 sobre la tienda de telas de Martha Jenkins en Broughton Street. Martha tenía 67 años y había estado vendiendo telas en Savannah desde antes de que yo naciera. Me dio el espacio con un alquiler reducido porque dijo que le recordaba a sí misma a los 23 años, terca, talentosa y catastróficamente mala para cobrarle a la gente. Fue Martha quien me enseñó lo de la firma. No me lo enseñó exactamente, me lo mostró. Una tarde, quizás un año después de haber firmado mi contrato de alquiler, subió un rollo de charmeuse de seda color marfil y lo recostó sobre mi mesa de corte como si fuera un paciente. Me vio pasar la mano sobre él. El peso de la charmeuse es específico, lo suficientemente pesado para caer, lo suficientemente ligero para moverse, frío al tacto como agua que aún no ha decidido si está tibia. ¿Sabes?, dijo, mirando por encima de sus gafas de lectura. Toda diseñadora de novias que valga la pena deja una marca. Dentro del corsé, a lo largo del canal de las varillas, con un color de hilo que coincida con el forro para que nadie lo vea a menos que estén buscando. Trazó una costura con la uña del pulgar. Las que no firman su trabajo son olvidadas, y las que sí lo hacen. Bueno, el vestido lo recuerda, incluso si la novia no lo hace. Empecé a firmar mis piezas después de eso. Un monograma diminuto en hilo plateado, E.M., escondido dentro del corsé, a lo largo del canal de la varilla izquierda, donde descansaría contra las costillas de la novia. Nadie había encontrado uno jamás. Nadie había buscado jamás. 3 meses antes de la boda, Madison llamó. No por FaceTime, no por texto, una llamada telefónica real, lo que significaba que quería algo que requiriera manipulación vocal. Jackson me propuso matrimonio, dijo, como si fuera el reporte del clima. Y necesito un vestido. Felicidades, dije. ¿Quién es tu diseñador? Una pausa. El tipo de pausa que tiene una etiqueta de precio colgando. Lo estaba pensando. Madison había conocido a Jackson Sterling en una gala benéfica en Beaufort. Los Sterling eran dueños de una empresa de logística de tamaño mediano, el tipo de familia que pasaba el invierno en Sea Island y el verano en Cashiers, y usaban veranear como un verbo. Madison había estado trabajando como coordinadora de marketing para una junta de turismo. Buen trabajo, sueldo estable, nada que impresionara a personas que veranean en ningún lado. Pero Jackson la amaba, o amaba la versión de ella que aparecía en las galas. Se suponía que el vestido iba a ser sencillo. Se convirtió, como siempre lo hacen los vestidos a medida, en todo. Corpiño de encaje francés de alén con bordado a mano con perlas. Falda de seda charmeuse cortada al bies para que fluyera en lugar de colgar. Una cola de catedral que necesitaba su propio código postal. 92 días de mis manos. El precio real, lo que le cobraría a cualquier cliente que entrara a mi estudio era de $18,400. El precio de Madison fue 0. Porque tarifa familiar. Eleanor me dijo cuando dudé, esto es lo que hace la familia, Emily. Yo dije que sí, porque el vestido era mi último intento. No lo dije en voz alta, pero me lo dije a mí misma en el espejo sobre mi mesa de corte a la 1 de la mañana, fijando el encaje al maniquí con manos que temblaban un poco, no por agotamiento, sino por algo más parecido a una oración. Si hacía que este vestido fuera lo suficientemente hermoso, si el encaje caía bien y la pedrería atrapaba la luz y Madison se veía como se suponía que debía verse, tal vez Eleanor lo vería. No el vestido. A mí. A la persona que lo hizo. Tal vez miraría el vestido y por una vez trazaría la línea hacia atrás, desde la belleza hasta las manos. No lo hizo, por supuesto. Lo que hizo fue ayudar a Madison a mentir. 3 meses antes de la boda, el chat familiar se encendió. Madison publicó una foto de un recibo. Estudio Isabelle Dupont en la parte superior. Dirección en Spring Street, Soho. Monto, $40,000. Eleanor respondió con 3 emojis de corazón y las palabras, vale cada centavo. Los Sterling le habían dado a Madison el dinero para el vestido. $40,000. Transferidos a una cuenta que más tarde supe que era la cuenta corriente personal de Madison. No existía ninguna Isabelle Dupont. No había ningún estudio en Spring Street.
Solo estaba yo en mi habitación de 12x4 sobre una tienda de telas en Savannah cosiendo gratis mientras mi hermana se embolsaba $40,000 por un trabajo para el que ni siquiera sabría enhebrar una aguja. Vi el recibo. Hice los cálculos. No dije nada porque el vestido estaba casi terminado y todavía quería creer. Lo terminé un martes a las 2 de la mañana. Lo sostuve bajo la luz fluorescente de mi estudio y era la cosa más hermosa que había hecho en mi vida para las personas más ingratas que había conocido. El estudio estaba a oscuras cuando regresé de la boda. No porque se hubiera ido la luz. El tubo fluorescente sobre la mesa de corte había estado parpadeando durante 2 semanas y yo seguía olvidándome de cambiarlo. De la misma manera en que sigues olvidando cosas que solo te importan a ti. Lo encendí y zumbó y tartamudeó como si intentara decir algo y no pudiera sacar las palabras. Conocía el sentimiento. El maniquí estaba en la esquina donde solía colgar el vestido. Desnudo ahora, sin cabeza, sin brazos, del color de la crema vieja. Lo había comprado de segunda mano en una tienda de novias que quebró durante el COVID, y su hombro izquierdo estaba un poco más alto que el derecho, lo que significaba que todo lo que cubría en él se jalaba 1/4 de pulgada hacia el este. Me había ajustado a esa inclinación tantas veces que a veces me ajustaba a ella en vestidos que estaban en maniquíes diferentes. El hábito es un tipo extraño de lealtad. Me senté en la mesa de corte y abrí mi teléfono. El chat grupal tenía 23 mensajes nuevos. Fotos en su mayoría. Madison frente al altar. Madison y Jackson. Madison y Eleanor mejilla con mejilla. Ambas sosteniendo champán. El vestido se movía a través de cada foto como un ser vivo. La cola extendiéndose sobre las baldosas de piedra. El corpiño atrapando la luz de la tarde a través de los vitrales. La falda balanceándose con un peso que solo tiene la verdadera charmeuse. La seda charmeuse no miente. No sostiene una forma en la que no cree. Nadie en el chat mencionó a la diseñadora. Nadie me mencionó a mí. Hubo 47 reacciones de emojis y ninguna de ellas tenía mi nombre al lado. Había sido borrada de manera tan completa que parecía no haberles costado esfuerzo, como si nunca hubiera estado en la imagen para empezar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. El rollo de charmeuse color marfil que Marta me había dejado la semana pasada seguía ahí, envuelto en papel de seda, intacto. Puse mi mano sobre él. La tela era fría e imposiblemente suave, el tipo de suavidad que hace que tus huellas dactilares se sientan ásperas. Presioné la palma de mi mano plana contra ella y la mantuve allí. Y la frialdad viajó por mi muñeca y hacia la parte de mi pecho que se había aplanado en el estacionamiento. Y por un momento, las dos temperaturas, el frío de la charmeuse y la nada en mi pecho coincidieron, y eso fue casi peor que llorar. 3 semanas antes de la boda, a las 2 de la mañana, estaba sentada en esta misma silla, bajo esta misma luz, con una lámpara de aumento sujeta al borde de la mesa. El encaje en el escote se había fruncido por un problema de tensión en el hilo de la canilla que pasé por alto durante la primera pasada. Era el tipo de error que solo yo notaría. Madison ciertamente no lo haría. La familia de Jackson no lo haría. Un invitado podría pasar el dedo por el escote, sentir un ligero borde y no pensar nada al respecto. Pero yo lo sabría. Así que me senté sola en un edificio donde los únicos sonidos eran el refrigerador abajo en la tienda de Marta y el auto ocasional en Broughton Street. Y saqué la costura con un descosedor y la rehice puntada por puntada para una mujer que no había llamado para preguntar cómo iba el vestido. Ni una sola vez, ni en 92 días. Lo hice porque el encaje merecía algo mejor. Y porque todavía creía, a las 2 de la mañana, sin público, que hacer algo perfecto para alguien podría ser lo mismo que ser amado por ellos. No lo es. Para que conste. Un golpe en la puerta del estudio. No la había cerrado con llave, lo cual era o descuidado o esperanzador. Te dejaré decidir. Marta entró llevando 2 tazas de café del lugar de la esquina que le pone demasiada azúcar a todo y no se disculpa por ello. Puso una frente a mí sin preguntar si la quería. Miró el maniquí desnudo. Me miró a mí. Así que, ¿se lo pusieron? Se lo pusieron. Y le dijeron al hombre de la puerta que yo no era lo suficientemente buena para ver. Marta se sentó en el taburete frente a mí.
Llevaba puesto el mismo delantal de lino que usaba en la tienda, el que tenía la cinta métrica aún enrollada en el bolsillo. Levantó su café y sopló, aunque ya estaba tibio. ¿Cuándo vas a enviar la factura?, dijo. Casi me río. Era gratis, Marta. Tarifa familiar. Ella tomó un sorbo, bajó la taza, me miró por encima del borde de sus gafas. La mirada que reservaba para los malos dobladillos y las peores decisiones. Nada es gratis, niña. Solo que aún no has contado el costo. Abrí la boca para explicarle que no puedes facturarle a tu propia madre. Que cobrarle a tu hermana por un vestido de novia te convertiría en la villana en cada versión de la historia. Que la palabra familia es un candado y una llave y, a veces, ambas cosas al mismo tiempo. Pero Marta ya estaba mirando la pared detrás de mí, donde había enmarcado mi licencia comercial junto a una foto de mi primer encargo terminado, un vestido de dama de honor para una extraña en Tybee Island que había llorado cuando lo vio y dijo, me hiciste ver como la persona que quiero ser. Debajo del marco, en un estante, estaba la pila de papel membretado que yo misma había diseñado. Estudio Emily Miller en una tipografía limpia y con serifa. Logotipo, una sola aguja que arrastra un hilo curvo. Había impreso 500 hojas hace 2 años. Había usado tal vez 30, todas para extraños, nunca para la familia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una costurera y una diseñadora?, dijo Marta. Esperé. Una costurera recibe órdenes. Una diseñadora pone su precio. Se terminó el café, se levantó y se fue sin decir una palabra más. La puerta hizo clic detrás de ella. El fluorescente zumbó. La charmeuse se enfrió bajo mi palma. Me senté allí durante mucho tiempo. Luego tiré del papel membretado hacia mí y miré mi propio nombre. ¿Alguna vez has hecho algo hermoso para alguien que nunca te ha dicho gracias? Porque yo lo había hecho durante 29 años. Y estaba empezando a pensar que lo más caro que había hecho no era el vestido. Era el silencio que guardé mientras lo usaban. No envié la factura esa noche. Primero, necesitaba hacer los cálculos. No los cálculos emocionales. Llevaba haciendo esa ecuación durante 29 años y la respuesta siempre era la misma, déficit. Me refiero a los cálculos reales, dólares y horas, mano de obra y materiales. ¿Qué le cobraría a un extraño? Matemáticas. Porque si iba a facturarle a mi hermana un vestido de novia, lo iba a hacer bien, desglosado, profesional. El tipo de factura que no deja espacio para un «pero somos familia». Abrí mi laptop y saqué el modelo de precios que uso para encargos personalizados. Lo había construido en una hoja de cálculo hace 2 años después de que Marta me sorprendiera cobrándole a un cliente $1,200 por un vestido que me llevó 6 semanas hacer y me dijera, niña, eso no es una tarifa. Es un grito de ayuda. Consulta de diseño, 4 sesiones con Madison por FaceTime, cada una de aproximadamente 90 minutos, durante las cuales cambió de opinión sobre el escote 3 veces. La situación de las mangas 2 veces y la longitud de la cola 1 vez porque vio una foto de Meghan Markle y decidió que el corte catedral iba más con ella. Tarifa de consulta, $1,600. Materiales, 14 yardas de seda charmeuse a $85 por yarda. 6 yardas de encaje francés de Alencon a $220 por yarda. Perlas seleccionadas a mano, 412 de ellas. Trenza de crinolina para el dobladillo. Varillas para el corsé. Organza de seda para el forro. Hilo de 3 pesos diferentes porque el corpiño, la falda y la pedrería requieren diferentes tensiones. Y si usas el hilo equivocado en la costura equivocada, todo se fruncirá en 6 meses. Total de materiales, $4,200. Mano de obra, 92 días a un promedio de 9 horas por día. No todos los días fueron de 9 horas, algunos fueron de 14, otros de 4, dependiendo de si estaba cortando, drapeando, bordando o mirando fijamente una costura y tratando de averiguar por qué me odiaba. Pero 9 era el promedio honesto a mi tarifa estándar por hora para el trabajo nupcial personalizado, que es, para que conste, exactamente lo que cobran otras diseñadoras de novias independientes en el sureste. Total de mano de obra, $12,600. Gran total, $18,400.
Me quedé mirando el número. Parecía enorme y completamente justo al mismo tiempo. Como ver tu propio reflejo después de mucho tiempo y pensar, oh, así es como me veo. Luego abrí el chat grupal y volví a la captura de pantalla que Madison había publicado hacía 3 meses. Estudio Isabelle Dupont. El recibo estaba formateado como uno real, número de factura, fecha, artículos desglosados en líneas. Enumeraba vestido de novia personalizado, bordado a mano, encaje francés y un total de $40,000 en la parte inferior. Gracias por elegir a Isabelle Dupont. Esperamos con ansias vestirla. Había mirado este recibo en marzo y sentí que mi estómago se partía por la mitad. No por la mentira. Aún no había procesado completamente la mentira, sino porque los artículos en las líneas eran lo suficientemente parecidos a los reales como para saber que Madison claramente había usado mi trabajo como plantilla. Había copiado mis descripciones. Había inflado mis números. Había construido su ficción sobre mis hechos. Ahora abrí una pestaña en el navegador y escribí, Isabelle Dupont, diseñadora de novias, Nueva York. Nada. Ni sitio web, ni Instagram, ni listado en Yelp, ni registro comercial en el estado de Nueva York. Probé con Isabelle Dupont, Spring Street, Soho. Nada. Probé solo con Isabelle Dupont, diseñadora, una marca de perfumes en Francia. Un personaje de una novela de 2014. Ninguna diseñadora de novias. En ninguna parte, nunca. Madison la había inventado. Una diseñadora entera conjurada de la nada para encubrir el hecho de que su hermana, la pobre, las manos, la que no era lo suficientemente buena para asistir a la boda, había hecho el vestido que todos elogiaban. Cerré la pestaña del navegador, abrí mi software de facturación y comencé a escribir. Mi teléfono sonó. Madison. Casi no contesto, pero hay una versión de mí que todavía contesta cuando la familia llama. De la misma manera en que algunas personas todavía se estremecen ante un sonido que no les ha lastimado en años. Oye. Su voz brillaba con energía de luna de miel. Esa frecuencia particular que usa Madison cuando está a punto de pedir algo mientras finge que no lo hace. Entonces, la recepción fue increíble, pero hay un pequeño enganche en la cola, como un hilo tirado. La madre de Jackson sigue mirándolo y sé que la está volviendo loca. ¿Puedes arreglarlo cuando regresemos? Alejé el teléfono de mi cara y lo miré. Realmente lo miré. Me había desinvitado de la boda. Había visto a nuestra madre llamarme una diseñadora pobre frente a un extraño con una tabla de sujetapapeles, se había embolsado $40,000 por un vestido que le hice gratis y ahora, 4 días después, llamaba para pedir arreglos. Emily, ¿estás ahí? Sí, dije. Entonces, ¿puedes arreglarlo? Es solo la cola. No debería tomarte mucho tiempo. Mi horario de servicio al cliente había terminado oficialmente. Pensé en lo que iba a decir, te enviaré mis tarifas de reparación. ¿Tus qué? Mis tarifas para trabajos de reparación. Te las enviaré por correo electrónico. Silencio. El tipo de silencio que significa que alguien está recalculando una relación. Emily, es un hilo suelto. Entonces debería ser asequible. Y colgué. Volví a la factura. Logotipo del estudio Emily Miller, una sola aguja, hilo curvo. Dirigido a Madison Miller Sterling. Desglose, consulta, materiales, mano de obra. Total adeudado, $18,400. Condiciones de pago, neto a 30 días. Con copia a Eleanor. No porque ella debiera el dinero, sino porque me debía el reconocimiento. Ella había orquestado el trabajo gratuito. Se había quedado en la puerta y había sonreído. Debería ver cómo se ve gratis cuando viene con un número adjunto. No copia los Sterling. Eso fue deliberado. No estaba tratando de arruinarle la vida a Madison. Estaba tratando de hacer algo mucho más pequeño y mucho más difícil. Estaba tratando de decir la verdad sobre lo que valía mi trabajo a las personas que habían decidido que no valía nada. Marta pasó por allí alrededor de las 4. No llamó a la puerta. Tenía una llave del edificio y una política de usarla cada vez que olía a café o a crisis.
Y mi estudio actualmente contenía ambos. Se paró detrás de mí y miró la pantalla de la computadora. La factura formateada y lista para enviarse. $18,400. Puso su mano en mi hombro y apretó una vez. Ahora eres una diseñadora, dijo. Le di a enviar a las 9:47 de un lunes por la mañana. A las 9:48, el correo electrónico había salido de mi bandeja de salida, viajado a través de cualquier serie de servidores, satélites y cables submarinos que conectan Savannah, Georgia, con cualquier lugar donde Madison estuviera bebiendo ponche de ron en una playa en Antigua. Y aterrizó en 2 bandejas de entrada simultáneamente. A las 9:52, mi teléfono empezó a sonar. No era Madison. Era mamá. Eleanor Miller no grita. Quiero aclarar eso desde el principio porque la gente asume que las madres tóxicas son gritonas, que hay un volumen en el daño, algo a lo que puedes señalar y decir, mira, esa es la parte mala. Eleanor no grita, ella modula. Baja la voz a un registro que te hace inclinarte hacia adelante. Y una vez que te inclinas hacia adelante, ya has concedido algo. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo. No era una pregunta, era un interrogatorio judicial. Facturando por servicios prestados, dije. Estaba de pie en mi mesa de corte con el teléfono en altavoz, ambas manos planas sobre la superficie, porque había aprendido hace mucho tiempo que si mis manos estaban ocupadas cortando tela, fijando muselina o planchando costuras, mi voz se mantenía firme. Las manos vacías me hacían vulnerable. Así que las presioné contra la madera y dejé que la veta me sostuviera. Servicios prestados, repitió. Hizo que la frase sonara ridícula, de la misma forma en que podía hacer que cualquier palabra sonara ridícula si no estaba de acuerdo con su premisa. Una vez hizo que la palabra límites sonara como un insulto. Hiciste un vestido para la boda de tu hermana. Un regalo. Un regalo que me costó 92 días y $18,000 en mano de obra y materiales. Y tu hermana te dio el honor de vestirla en el día más importante de su vida. Me dio el honor desde un edificio al que no me permitieron entrar. Eleanor exhaló. La exhalación. Podía escucharla reorganizando su estrategia en tiempo real. El pequeño clic de su mandíbula ajustándose. Como el carro de una máquina de escribir volviendo al margen izquierdo antes de comenzar una nueva línea. Si no retiras esta factura, dijo, ya no eres parte de esta familia. Miré al maniquí en la esquina, el desnudo, el que había sostenido el vestido de Madison durante 3 meses y ahora estaba vacío en una habitación llena de tela que nadie había pagado. No estaba en la lista de invitados, mamá. Creo que ya tomaste esa decisión. Ella colgó sin despedirse. Eleanor Miller no se despide. Simplemente se retira de la conversación, de la misma manera que eliminó mi nombre del plano de asientos, limpiamente, sin ceremonia, como si el espacio siempre hubiera estado vacío. Madison llamó 20 minutos después. Yo estaba comiendo una barra de granola de la máquina expendedora en el pasillo fuera de la tienda de Marta, mi cena, técnicamente, aunque llamarlo cena era generoso. Mi teléfono se iluminó y apareció su foto de contacto. Una selfie de hace 2 navidades. Ambas con suéteres de renos a juego que Eleanor había comprado para Madison y que Madison me había dado, el repuesto, porque a ella le quedaba un poco grande. No le quedaba demasiado grande. Era mi talla. Madison es talla 4. Yo soy talla 8. Ella lo sabía. Emily estaba llorando. Madison llora de la manera en que algunas personas tocan el piano. Técnicamente competente, emocionalmente precisa. Cada nota calibrada para producir una respuesta específica en el oyente. No digo que estuviera fingiendo. Digo que había tenido 29 años de práctica, y la práctica hace al maestro, incluso cuando el tema son las lágrimas. No puedo creer que me hicieras esto, dijo. En mi luna de miel. Envié una factura, Madison. No le prendí fuego a nada. Es lo mismo. Si Jackson ve esto, si empieza a hacer preguntas sobre el vestido. Se detuvo. Esperé. En el silencio, podía escuchar las olas, lo que significaba que estaba afuera, en una playa en Antigua,
en una luna de miel pagada por una familia a la que le había mentido. Si Jackson empieza a preguntar por el vestido, dije, ¿qué pasa? Preguntará por Isabelle Dupont. Y eso es. Es complicado. No es complicado, Madison. No existe ninguna Isabelle Dupont. La inventaste. Tomaste $40,000 de los esterlín por un vestido que les costó cero porque tú me dijiste que era gratis. Otro silencio. Más largo. Las olas lo llenaron. ¿A dónde fueron los $40,000? Pregunté. Eso es entre mi esposo y yo. Es entre tú y la verdad. Y ahora mismo, tu verdad tiene una factura detallada adjunta. Ella colgó. No con la separación limpia de Eleanor, más bien como si hubiera dejado caer algo caliente. Casi pude escuchar el teléfono golpeando la silla reclinable. Terminé la barra de granola. Sabía a serrín comprimido y a obligación. Tiré la envoltura a la basura y volví al estudio. La luz fluorescente seguía parpadeando, el maniquí seguía desnudo, la charmeuse seguía en la mesa, y nada en la habitación había cambiado excepto yo. Eleanor volvió a llamar a las 7:14 de la tarde, estrategia diferente. Ahora estaba llorando. Eleanor Miller llora aún con menos frecuencia de la que grita. Así que, cuando salen las lágrimas, están destinadas a terminar guerras. Después de todo lo que hice por ustedes, niñas, dijo. Su voz era húmeda, herida y expertamente rítmica. Les di a ambas todo. Me sacrifiqué. No tienes idea de lo que sacrifiqué. Me senté en el taburete y escuché. No porque le creyera, sino porque quería escuchar toda la actuación. La forma en que te quedas hasta el final de una mala película porque ya pagaste la entrada. Te llevaba a tus clases de costura. Te dejaba usar el sótano para tus pequeños proyectos. Yo fui quien le dijo a Madison que te pidiera el vestido en primer lugar. Le dijiste que me lo pidiera porque sabías que lo haría gratis. Porque eso es lo que hace la familia, Emily, dijo la palabra hace como si fuera un ladrillo. Como si la palabra misma pudiera construir un muro a mi alrededor. La familia también se invita a las bodas, dije. La familia no se para en la puerta para llamar a su hija, diseñadora pobre. La familia no ayuda a una hija a robar $40,000 mientras la otra hija trabaja gratis. Y nadie robó nada. Hay un recibo falso en el chat grupal, mamá. Isabelle Dupont. Tú respondiste con 3 corazones y vale cada centavo. Tú lo sabías. El llanto se detuvo así de simple, como un grifo que se cierra. Y en el seco silencio que siguió, escuché algo que nunca había escuchado antes en 30 años de llamadas telefónicas de Eleanor Miller, nada. No una estrategia, no una redirección, no una exhalación. Solo el sonido de una mujer que se había quedado sin guiones. Duró tal vez 4 segundos. Luego la mandíbula volvió a hacer clic. Si continúas con esto, dijo, con la voz plana y operativa, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hija eres. Colgó. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de corte. La charmeuse estaba fría bajo mi muñeca. Presioné mi antebrazo contra ella y respiré. El mensaje de texto llegó a las 10:30 de esa noche. De Ashley, una chica con la que había ido a la escuela secundaria, que todavía vivía en Beaufort y seguía a las madres de todos en Facebook porque trataba las redes sociales como un deporte para espectadores. Oye, no estoy segura de si has visto esto, pero tu mamá publicó algo. Pensé que debía saberlo. Adjuntó una captura de pantalla. La publicación de Facebook de Eleanor. Perfil público. Una foto de ella y Madison en la boda. Champán, mejilla con mejilla. La publicación tenía 3 párrafos, escrita en ese estilo particular de dolor materno sureño que se lee como el boletín de una iglesia escrito por un mártir. Es con el corazón apesadumbrado que comparto lo que nuestra familia está atravesando. Después de la hermosa boda de Madison, su hermana Emily ha decidido enviar una factura por el vestido que se ofreció a hacer como regalo. Ahora está exigiendo $18,000 a una pareja de recién casados en su luna de miel. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones mientras navegamos esta dolorosa situación.
214 me gusta, 89 comentarios. Desplacé la pantalla por algunos. Qué triste cuando los celos separan a las familias. Algunas personas no soportan ver felices a sus hermanos. Orando por Madison y Jackson. Mis manos se enfriaron. No el frío de la Charmeuse, un frío diferente, del tipo que comienza en las yemas de los dedos y se arrastra hacia adentro como la escarcha en un parabrisas. Podía sentir el pulso en mis dientes. Mi visión se redujo al tamaño de la pantalla del teléfono. Y dentro de esa pantalla, yo era la villana, la hermana celosa, la diseñadora fracasada extorsionando a su propia familia por dinero. Eleanor tenía razón en una cosa. Se aseguró de que todos supieran qué tipo de hija era yo. Solo que ella tuvo la oportunidad de escribir la descripción primero. Me quedé sentada en el estudio durante mucho tiempo después de eso. La luz fluorescente finalmente se rindió y se apagó, y no la reemplacé. Me senté en el resplandor de la pantalla de mi teléfono leyendo comentarios de personas que no me conocían, que nunca habían visto el interior de mi estudio, ni el número de hilos de ese encaje, ni la forma en que la seda Charmeuse se mueve cuando el corte al bies es correcto. Y pensé, tal vez ella gane. Tal vez la historia ya esté escrita y yo solo sea la nota al pie de página. Las manos celosas, la parte ingrata del cuerpo. Marta me encontró así a la mañana siguiente. Reemplazó el tubo fluorescente. Guardaba repuestos en la tienda porque decía que las luces fluorescentes eran como los hombres, poco confiables pero ocasionalmente necesarios. Y cuando el nuevo zumbó y la habitación volvió a volverse blanca, miró mi cara y luego mi teléfono, todavía abierto en la publicación de Eleanor. La leyó, toda. La publicación, los comentarios, las reacciones de emojis de extraños que habían decidido que yo era la villana basándose en 3 párrafos escritos por una mujer que ni una sola vez había visitado mi estudio. Luego puso el teléfono boca abajo sobre la mesa de corte. ¿Sabes lo que he aprendido en 40 años de vender telas?, dijo. Negué con la cabeza. La gente creerá la historia que se cuente primero. Pero la verdad no necesita ser la primera. Solo necesita ser más fuerte. Golpeó el borde de mi laptop. Y una factura con tu nombre, tu logo y tu trabajo detallado línea por línea. Eso es bastante fuerte, niña. Miré el maniquí. Desnudo, sin cabeza, ligeramente inclinado hacia la izquierda, de la forma en que siempre se inclinaba, de la forma a la que siempre me ajustaba. Y pensé en la firma, el hilo plateado, EM, dentro del corsé, a lo largo del canal de la varilla izquierda, presionado contra las costillas de mi hermana durante todo el día de su boda. El vestido sabía quién lo hizo, incluso si nadie más lo sabía. En las historias que contaban sobre mí, yo era la villana, la hermana celosa, la diseñadora fracasada que intentaba sacar provecho de la familia. Pero yo tenía algo con lo que ellos no contaban. Yo tenía el vestido. Y el vestido tenía mi nombre adentro. Los mensajes de voz comenzaron el martes. Eleanor dejó 14 en una hora. No los escuché en tiempo real. Los reproduje más tarde, sentada con las piernas cruzadas en el suelo del estudio con una taza del café demasiado dulce de Marta, y fue como escuchar a una mujer hacer una audición para 5 papeles diferentes en la misma obra. Mensaje 1, lágrimas. Emily, por favor. Soy tu madre. No hagas esto. Mensaje 4, amenazas legales. He hablado con un abogado. No le puedes cobrar a la familia por un regalo. Esto es acoso. Mensaje 7, negociación. ¿Qué pasa si Madison te paga algo? ¿Una cantidad menor? ¿Podemos resolver esto en privado? Mensaje 11, vuelta a las amenazas. No tienes idea de lo que soy capaz. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Mensaje 14, solo una larga exhalación, 10 segundos de respiración y luego un clic. Era como una ruleta emocional. Casi esperaba que el mensaje 15 estuviera en un idioma completamente diferente. O tal vez solo estática. Tal vez en el mensaje 20, daría la vuelta completa hacia las lágrimas y empezaríamos todo el carrusel de nuevo. Dejé el teléfono en el suelo y miré el techo. Una mancha de agua cerca de la esquina se había estado extendiendo lentamente durante meses.
Parecía un mapa de un país que aún no existía. Pensé en cuántas cosas de mi vida se veían así. Formas sin nombres, contornos de lugares a los que no se me había permitido ir. Entonces sonó mi teléfono. No era el número de Eleanor. No era el de Madison. Un código de área 912, Savannah, pero uno que no reconocí. Señorita Miller. Una voz de mujer, clara, sin prisas, el tipo de voz que nunca había necesitado alzarse porque siempre había sido escuchada. Habla Emily. Mi nombre es Margaret Sterling. Creo que usted hizo el vestido de novia de mi nuera. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No fue miedo, fue algo más parecido a la sensación que tienes cuando un profesor dice tu nombre y no sabes si estás en problemas o a punto de ser elogiada. Lo hice, dije. Qué curioso, dijo Margaret. Porque el recibo que mi familia pagó dice que una mujer llamada Isabelle Dupont lo hizo en un estudio de Spring Street en Soho. Una pausa. No una vacía, una cargada. El tipo de pausa que ya ha sacado sus propias conclusiones y está esperando que te pongas al día. Parece que Isabelle Dupont no existe, señorita Miller. Me senté en el taburete. No, dije. No existe. Eso pensé. Mi yerno mencionó casualmente en el brunch del fin de semana pasado que usted le había enviado una factura a Madison. Madison le dijo que era una broma, un malentendido entre hermanas. Jackson le creyó porque Jackson cree la mayoría de las cosas que dice Madison, lo cual es una conversación aparte que tengo la intención de tener con mi hijo a su debido tiempo. Pero sonó como un precio, y los precios me interesan. Margaret Sterling, supe más tarde, había sido la directora financiera de la empresa de logística de su esposo durante 22 años antes de jubilarse. Ella no usaba palabras como malentendido sin auditarlas primero. Así que hice lo que hago cuando un número no cuadra, continuó. Revisé el vestido. Mi respiración se cortó. No dramáticamente, solo un pequeño tirón, como una aguja enganchándose en un hilo. Hice que llevaran el vestido de Madison a mi casa. Le dije que quería fotografiar los detalles para un álbum familiar. Estaba encantada. Le encanta que la fotografíen. Una nota de sequedad ahí, solo un rastro. Llevé el vestido a mi sastre, una mujer que he usado durante 30 años, y le pedí que examinara la construcción, el forro, la pedrería, las costuras, y encontró algo interesante. Cerré los ojos. Dentro del corsé, dijo Margaret, a lo largo del canal de la varilla izquierda, un monograma en hilo plateado, E.M. Mi sastre dijo que es la firma de un diseñador, una marca de autoría. Dijo que solo una modista entrenada en alta costura sabría colocarlo allí. Margaret hizo una pausa. También dijo que quien hizo ese vestido era extremadamente talentoso. Usó la palabra extraordinario, y Nancy no usa esa palabra para nada, ni siquiera para sus nietos. Abrí los ojos. El maniquí seguía desnudo. El fluorescente seguía zumbando, pero la habitación se sentía diferente. De la forma en que una habitación se siente diferente cuando alguien abre una ventana que no sabías que estaba ahí. Busqué su nombre, dijo Margaret. Estudio Emily Miller. Tiene un sitio web. Es modesto, pero su portafolio no lo es. Ha aparecido en la revista Savannah. Ganó un premio a la diseñadora emergente de la Asociación Nupcial del Sureste hace 2 años. Otra pausa. Usted no es una diseñadora pobre, señorita Miller. Es una excelente. No pude hablar por un momento. No porque estuviera emocional, o no solo por eso, sino porque nadie en mi familia había dicho la palabra excelente en la misma oración que mi nombre. Eleanor había dicho talentosa una vez en Acción de Gracias y había sonado como un diagnóstico. Señora Sterling, Margaret. Dije. No envié la factura para causarle problemas a su familia. La envié porque mi hermana usó un vestido que le hice gratis mientras le decía a su familia que costaba $40,000 de una diseñadora que no existe. Y mi madre se paró en la puerta de la boda y le dijo a un hombre con una tabla que yo no era lo suficientemente buena para entrar. Un silencio, pero no del tipo frío. No el silencio de Madison o el de Eleanor. Un silencio atento. El silencio de una persona que está haciendo un inventario.
Pagué $40,000, dijo Margaret lentamente, por un vestido hecho por una mujer a la que mi nuera desinvitó de la boda. Y la mujer que realmente lo hizo está cobrando $18,400. Lo que significa que mi familia ha sido defraudada por $40,000 por parte de la novia. Lo dijo sin alterarse. Esa fue la parte más devastadora, la ausencia de drama. Margaret Sterling no necesitaba gritar. Ella tenía la aritmética. ¿Cuánto vale realmente el vestido?, preguntó. $18,400. Ese es el precio justo de mercado por 92 días de trabajo a medida. Entonces eso es lo que le pagaré directamente a usted. Los $40,000 son un asunto entre mi hijo y su esposa. Pero a la mujer que hizo el vestido deben pagarle las personas que lo usaron. Abrí la boca, la cerré y la volví a abrir. Gracias, dije. Salió más pequeño de lo que esperaba. No me lo agradezca, dijo Margaret. Agradézcale a sus propias manos. Son las únicas honestas en todo este arreglo. Después de colgar, me quedé sentada en el estudio y el silencio fue diferente. No el silencio fluorescente de la soledad. No el silencio de la pantalla del teléfono siendo la villana. Un tipo diferente. El silencio después de que estalla una tormenta y te das cuenta de que el techo aguantó. El dominó comenzó a caer esa misma noche. Jackson llamó a Madison. Yo no estuve en la llamada. No necesité estarlo. Madison me contó más tarde en una de las 98 llamadas que eventualmente no contestaría que Jackson volvió de un paseo por la playa y le preguntó en voz baja, con la voz de un hombre que sostiene algo frágil, ¿quién es Isabelle Dupont? Madison lo intentó. Lloró. Dijo que era complicado, que su hermana estaba celosa, que la factura era una venganza. Jackson escuchó. Luego dijo, mi madre encontró la firma de la diseñadora dentro del corsé. El vestido fue hecho por tu hermana. El recibo era falso. ¿Dónde están los $40,000, Madison? Ella no tuvo una respuesta que no involucrara la verdad. Y la verdad era un agujero de $40,000 en los cimientos de un matrimonio que tenía 6 días de existencia. Eleanor intentó intervenir. Llamó a Margaret Sterling directamente, de madre a madre. Dijo que era para aclarar el aire. Margaret escuchó durante aproximadamente 90 segundos y luego dijo, señora Miller, un malentendido es olvidar un nombre en una lista de invitados. Esto es fraude, y colgó. Si alguien te llamara diseñadora pobre mientras usa tu trabajo, ¿qué harías? Porque esto es lo que aprendí, no tienes que hacer nada. Solo tienes que haber hecho un buen trabajo. El trabajo habla. El hilo aguanta. Y la firma, eventualmente, es encontrada. Los $40,000 se deshicieron más rápido que el hilo barato. Y con ello, cada mentira que Madison había cosido en su nueva vida. Jackson Sterling me llamó un jueves por la tarde. Yo estaba fijando muselina a un maniquí para un encargo que había aceptado de una mujer en Bluffton, un vestido para la madre de la novia, lo cual parecía una broma del universo. Y casi no contesté porque había dejado de responder a números que no reconocía. Pero este tenía un prefijo de Beaufort, y algo en la forma en que sonó 2 veces, luego se detuvo, luego volvió a sonar, sugería que era una persona que no estaba segura de si debía llamar. Habla Emily. La diseñadora. Así es. Soy Jackson. Soy el esposo de Madison. Lo dijo como si dijera una palabra que acaba de aprender y no está seguro de pronunciarla correctamente. Quería preguntarte algo y voy a sonar como un idiota. Pero, ¿cuánto cuesta realmente un vestido de novia? Como uno de verdad. De una persona real. Saqué un alfiler de la muselina y lo sostuve entre mis dientes. Un hábito. Marta dice que me matará algún día. Yo digo que hay formas más rápidas de irse. Depende del vestido, dije con el alfiler en la boca. De confección, estás viendo de 2 a 5,000. Semi-personalizado, de 5 a 10. Totalmente personalizado, bordado a mano, encaje francés, cola de catedral.
Estás en el rango de los 15 a 25. Más alto si el nombre del diseñador es famoso. ¿Y el tuyo? Para Madison. $18,400. Eso es lo que facturé. Una larga exhalación. No una exhalación de Eleanor. No había teatro en ella. Solo un hombre sentado con un número que era $22,000 más pequeño que el que le habían dicho. Más que una mentira, dijo. Menos que un matrimonio, aparentemente. Jackson se rió. No fue una risa feliz. El tipo que se filtra cuando la alternativa es peor. Sí, dijo. Eso cuadra. Me hizo algunas preguntas más, prácticas, sobre los materiales, el cronograma, si 18,000 era un precio normal o si lo había inflado. Respondí a cada una honestamente. Me lo agradeció de la forma en que le agradeces a un médico que acaba de leerte unos resultados que no querías escuchar y colgó. Me quité el alfiler de los dientes y lo clavé en la muselina. Mis manos estaban firmes. Madison llamó esa noche. No la Madison de la luna de miel. No la Madison llorando. No la Madison que despliega lágrimas como municiones. Una Madison diferente. Más silenciosa. La voz debajo de todas las demás voces. La que existe cuando nadie está mirando, no hay guión, la actuación ha terminado, y eres solo una persona sentada entre los escombros de una cosa que construiste a base de mentiras porque pensaste que la verdad no era suficiente. Emily. Madison. Sé que no vas a creerme. Esperé. Afuera de la ventana del estudio, Broughton Street hacía lo suyo de la noche. Parejas caminando hacia los restaurantes. Un músico callejero con un banjo en la esquina. El olor a camarones fritos del lugar a 2 puertas de distancia. El mundo continuaba. No lo planeé, dijo. Los 40,000. No me desperté un día y decidí robar. Empezó pequeño. La mamá de Jackson preguntó de dónde sacaría el vestido y entré en pánico. No quería decir que mi hermana lo estaba haciendo en un estudio arriba de una tienda de telas. Quería que pensaran que yo pertenecía a su mundo. Así que inventé un nombre y luego se ofrecieron a pagar y el número seguía creciendo y yo solo. Dejé que pasara. Tú fabricaste un recibo, Madison. Creaste una diseñadora falsa con una dirección falsa. Eso no es dejar que algo pase. Eso es construir algo. Lo sé. Su voz se quebró. No el quiebre practicado. Uno real. El sonido de la madera seca partiéndose. No pensé que llegaría tan lejos. Solo quería un día perfecto. Quería que pensaran que yo era alguien. Y ahí estaba, la cosa debajo de la cosa. Madison Miller Sterling, la niña de oro. El rostro, la que bailaba en el centro de la habitación. Había mirado el mundo de los Sterling y había sentido exactamente lo mismo que yo al mirar el nuestro, que no era suficiente. Se había parado frente a un espejo envuelta en una ficción de $40,000 y había pensado, si el vestido es lo suficientemente caro, tal vez por fin pertenezca. Estaba equivocada, por supuesto. Pero yo entendía los cálculos. Yo había estado ejecutando mi propia versión de eso, no con dinero, sino con trabajo. Si hago algo lo suficientemente hermoso para ellos, tal vez me vean. Ambas estábamos equivocadas. La diferencia era que yo había pagado con tiempo y ella había pagado con el dinero de otra persona. Podrías haberles dicho la verdad, dije. Que tu hermana lo hizo. Eso habría sido suficiente. Una pausa. Luego, muy suavemente, no habría sido suficiente para mamá. Cerré los ojos. Porque ella tenía razón. Eleanor nos había construido a ambas, a Madison en un rostro que necesitaba actuar, a mí en unas manos que necesitaban producir. Madison mintió porque Eleanor le enseñó que la imagen era más valiosa que la verdad. Yo cosí gratis porque Eleanor me enseñó que el amor tenía que ganarse con trabajo. Ambas éramos su arquitectura. Solo que vivíamos en pisos diferentes. Pero comprender no es lo mismo que perdonar. Quiero ser clara al respecto.
Comprender es un ejercicio intelectual. El perdón es una puerta. Y yo no estaba lista para abrirla. Tal vez algún día, pero no porque ella lo hubiera pedido. Porque yo lo habría decidido. No voy a retirar la factura, dije. Lo sé. Y no voy a fingir que Isabelle Dupont es real. Lo sé. Pero no estoy tratando de destruir tu matrimonio, Madison. Estoy tratando de que me paguen por mi trabajo. Son cosas diferentes. Se quedó callada por un rato. El banjo afuera había cambiado a algo lento y en tono menor. Luego dijo, el vestido realmente era hermoso, Emily. Lo sé, dije. Yo lo hice. Colgamos. No sé si fue un adiós o una pausa. No sé si volveremos a hablar en una semana o en un año o nunca. Pero fue la primera conversación honesta que habíamos tenido desde que yo tenía 10 años, sentada detrás de una cortina cosiendo bolsitas perfumadas para una hermana que nunca preguntó de dónde venían. El dinero llegó a la mañana siguiente. Una transferencia bancaria, $18,400 de Margaret Sterling, con una línea de referencia que decía, factura 002 Estudio Emily Miller, vestido de novia personalizado. Debajo de eso, un correo electrónico separado de Margaret, por el vestido más hermoso de la boda, hecho por la única persona honesta de la sala a la que ni siquiera se le permitió entrar. Me senté en mi estudio y miré el número en la pantalla. $18,400. Era la primera vez que alguien me pagaba lo que valía mi trabajo. No una tarifa familiar, no un favor, no un regalo envuelto en culpa y llamado amor. Un precio. Mi precio. Miré a la pared donde vivían las palabras de Marta, escritas en un trozo de muselina que había prendido con alfileres hacía meses con una letra que no era mía, una costurera recibe órdenes. Una diseñadora pone su precio. Finalmente entendí a qué se refería. Nunca se trató del dinero. Se trataba de nombrar. Se trataba de pararte frente a tu propio trabajo y decir, esto es lo que cuesta. No porque seas codiciosa. Porque eres real, porque tus manos hicieron algo, y tus manos tienen un nombre, y tu nombre tiene un número, y el número no es 0. El número no es 0. Fue la última vez que cosería gratis. Esto fue lo que les pasó a las personas que me dijeron que no era lo suficientemente buena para entrar a un edificio que llevaba mi trabajo en el cuerpo. Madison no se divorció. No de inmediato. La línea de tiempo de las historias que Madison le había contado a la familia de él sobre su carrera, sus ahorros, sus antecedentes. Algunas de ellas se sostuvieron. La mayoría no. No sé cómo se ve su matrimonio ahora. Y he decidido que esa no es mi historia para contar. Sé que la confianza, una vez rota, no sana como lo hacen los huesos. Los huesos vuelven a crecer más fuertes. La confianza solo vuelve a crecer más delgada. La publicación de Eleanor en Facebook se mantuvo durante 11 días antes de que la eliminara. Para entonces, alguien en los comentarios, nunca descubrí quién, había respondido con un enlace a mi sitio web. Mi portafolio, el artículo de la revista Savannah, el premio de la asociación nupcial. El comentario decía, espera, ¿así que la hija a la que llamaste diseñadora pobre fue quien realmente hizo el vestido y además ganó premios por su trabajo? Señor. Tuvo 237 me gusta. La publicación original de Eleanor tenía 214. Las matemáticas no estaban a su favor. Me llamó una vez más después de eso. Dejé que se fuera al buzón de voz. Dijo, creo que deberíamos hablar. No dijo que lo sentía. No dijo que estaba equivocada. Dijo, creo que deberíamos hablar, como un general que dice que deberíamos negociar, desde una posición que todavía creía que era de fuerza, pero que en realidad era la última silla en una habitación vacía. No le devolví la llamada. No porque la estuviera castigando, sino porque no me quedaba nada por decir que una factura no hubiera dicho ya de mejor manera. Margaret Sterling, fiel a su palabra, hizo algo que no me esperaba. Le dio mi nombre a 6 mujeres de su círculo. Madres de novias, abuelas de debutantes, una mujer que quería un vestido de bautizo personalizado para su primer nieto. No lo hizo como caridad. Lo hizo como recomendación.
Conozco a una diseñadora en Savannah, les dijo. Es de verdad. La primera llamada llegó un miércoles. Una mujer llamada Amanda, de Hilton Head, cuya hija se iba a casar la primavera siguiente. La señora Sterling me dio su nombre, dijo Amanda. Me dijo que usted hizo el vestido más extraordinario que jamás haya visto. Así fue, dije. Estaba de pie en mi mesa de corte, con una mano en el rollo de charmeuse que Marta me había dejado. Frío bajo mi palma. Firme. ¿Cuál es su tarifa? Sonreí. No con la sonrisa del estacionamiento. La que había usado para evitar romperme frente a un hombre con una tabla con pinza. Esta era diferente. Esta venía de algún lugar más profundo, más cálido. El lugar donde el trabajo y el valor se encuentran y finalmente acuerdan un número. Permítame enviarle mi lista de precios, dije. Después de colgar, me quedé en el estudio un minuto. El fluorescente zumbaba, el nuevo que Marta había instalado, constante y blanco. El maniquí estaba en la esquina, todavía desnudo, todavía ligeramente inclinado hacia la izquierda. En el gancho del lado del pasajero junto a la puerta, donde lo había colgado la noche que volví de la boda, estaba el portatrajes. Caminé hacia él y lo abrí. Saqué el kit de costura en miniatura que había empacado a las 5 de la mañana del día que mi hermana se casó, por si algo salía mal con el vestido. Había conducido 40 minutos para proteger un vestido para una mujer que no me quería en la habitación. Había empacado un kit de emergencia para una persona que consideraba mi presencia como la emergencia. Saqué las tijeras pequeñas, de acero alemán, lo suficientemente afiladas para cortar charmeuse sin arrastrarla, y las llevé a la mesa de corte. Alisé la charmeuse marfil. Marta le había dejado una nota, escrita en un recibo con su terrible letra, para tu próxima clienta, no para tu próxima disculpa. Coloqué las tijeras sobre la tela, alineé el hilo y di el primer corte. El teléfono vibró en la mesa. Lo miré. 98 llamadas perdidas. Yo no las había contado. Ashley lo había hecho, porque Ashley lo contaba todo. Pero yo había visto subir el número durante la última semana como un termómetro. A nadie le gusta leer eso. 98 llamadas de Eleanor y Madison, y una de un número de Beaufort que probablemente era de la tía Linda, reclutada para la causa. No las escuché. No las borré. Tal vez algún día contestaría. Tal vez algún día habría un mensaje de voz que comenzara con las palabras correctas, no con «¿Cómo te atreves?» o «Después de todo lo que he hecho» o «Estás destruyendo a esta familia», sino con algo más pequeño, más difícil y más verdadero. Algo que sonara menos a una estrategia y más a una persona. Pero hoy no. Hoy tenía charmeuse en la mesa y tijeras en mi mano y a una clienta que me había pedido mi lista de precios y había dicho «gracias» antes de que siquiera hubiéramos empezado. La luz de la mañana entró por la ventana del estudio y atrapó la tela y la convirtió en agua. Corté al bies de la forma en que siempre lo hago, lento, constante, dejando que la hoja siga el grano en lugar de luchar contra él. La charmeuse se abrió como un respiro, como una puerta, como la primera página de algo que aún no se había escrito. ¿Qué sigues haciendo gratis para personas que no valoran tus manos? Sea lo que sea, detente. Ponle precio. Envía la factura. El vestido recordará quién lo hizo, incluso si ellos no lo hacen. Esto es lo que me enseñó la historia de Emily, y creo que podría importarte a ti también. En algún punto del camino, la mayoría de nosotros aprendimos que amar significa dar sin llevar la cuenta. Que si eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente generoso, lo suficientemente callado, las personas más cercanas a ti eventualmente verán tu valor. Así que sigues cosiendo. Sigues apareciendo a las 5 de la mañana con un kit de emergencia para personas que ni una sola vez te preguntaron cómo estabas. Lo llamas lealtad. Lo llamas familia. Lo llamas amor. Pero lo que realmente estás haciendo es fijar tu propio precio en cero y luego preguntarte por qué nadie ofrece más. Emily no consiguió sus $18,400 porque gritó, rogó o quemó algo. Los consiguió porque hizo algo que suena simple pero se siente casi imposible cuando has pasado toda tu vida siendo las manos. Le puso precio a su trabajo.
Puso su trabajo en papel, le adjuntó un número y se lo envió a las personas que habían estado usando su esfuerzo como si no costara nada. Esa factura no era venganza. Era una presentación. Decía, esta soy yo. Esto es lo que hago, y esto es lo que vale.